Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada, a esta charla con la que queremos celebrar el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo en Viamed. Yo soy Paula Vallejo, soy la directora de calidad de Viamed y dentro de mis responsabilidades se incluye también la prevención de riesgos laborales, por lo que es un verdadero lujo el poder presentar esta jornada que va a contar con la participación de Paulo González, el consejero delegado de Viamed, Javier Zubizarreta, jefe de prevención, y Pilar Jericó, que es nuestra ponente de hoy, nos va a dar una charla sobre bienestar laboral. El conjunto de la charla tendrá una duración aproximada de 30-45 minutos y paso ya a dar la palabra a Paulo González para que haga la inauguración de la sesión. Hola, muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Paula, soy consejero delegado de Viamed Salud desde hace 1 año y medio, que es la fecha en que Viamed fue adquirida por Macquarie Asset Management. La verdad es que la seguridad y salud en el trabajo a día de hoy para Viamed es muy importante. Cuando digo que es muy importante para Viamed, es muy importante para nuestro accionista, para nuestro comité de dirección y también para todos los que somos parte de Viamed, para todos los empleados, ¿no? Y cuando digo es muy importante, esto lo estamos traduciendo en acciones muy concretas, ¿no? Varias, incluyendo esta magnífica sesión que hemos organizado para celebrar esta fecha y señalar la fecha, pero también, por ejemplo, por contaros dos, en todos nuestros comités de dirección y en todos nuestros consejos de administración, el primer punto de la agenda es la revisión de los accidentes que se hayan podido producir ese último mes, de la situación en cuanto a análisis causa-raíz de esos accidentes y la determinación de iniciativas y aprobación de iniciativas de mejoría para evitar que accidentes semejantes en la medida de lo posible vuelvan a ocurrir, ¿no? Y por otro lado, Viamed, que hasta antes de la compra de Macquarie no dedicaba muchos recursos a este tema, más allá de lo que era estrictamente necesario por ley, ahora cuenta con una directora de calidad magníficamente preocupada por este tema y un director de prevención de riesgos laborales, Javier Zubizarreta, que va a hablar a continuación también. Y hemos incrementado, creo que puedo decir, de forma importante el presupuesto dedicado a esto, ¿no? Nuestros accidentes en nuestro sector en general y en Viamed todavía más son pocos, de hecho estamos por debajo de la media del sector, y son felizmente de baja gravedad y así pretendemos que sigan siendo, pero no nos conformamos con ello y queremos seguir mejorando, ¿no? Y para que esta prevención de accidentes sea efectiva necesitamos la implicación de todos vosotros, que todos los trabajadores se sientan parte de la organización y que se sientan libres para aportar con sus ideas de mejoras, ¿no? De hecho, hemos finalizado recientemente nuestra primera encuesta de clima, como muchos sabréis, y ahí también vamos a analizar las sugerencias que tengáis que puedan afectar a este área. La campaña de hoy, bueno, como sabéis, según la OMS, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Nosotros la parte social quizás la tocamos un poco menos hoy, pero en el día de hoy quisimos señalar tanto el bienestar físico como el mental. Para la parte del bienestar físico, espero que todos vosotros hayáis recibido ya vuestra bolsita de frío y calor y también los magníficos consejos de estiramientos que yo tengo aquí, los míos, los tengo aquí y puedo deciros que ya hoy, para señalar el día, he hecho la tabla de estiramientos. Y para la vertiente de bienestar hemos organizado esta magnífica charla con Pilar Jericó, que Paula os va a presentar más adelante, ¿no? Espero que la charla os guste, que el evento os parezca interesante y os digo, a continuación Javier va a comentarnos brevemente las acciones que estamos desarrollando en materia de prevención y luego os dejaremos con Pilar para lo que es la charla en sí misma, ¿vale? Gracias a todos.
Muchas gracias, Paulo. Javier, por favor, si puedes comentar qué es la prevención de riesgos en Viamed. Buenas tardes. Bueno, pues yo llevo en Viamed un poco menos de un año. La semana que viene voy a celebrar mi primer aniversario en Viamed, el que espero sean muchos años. Y la verdad es que estoy muy contento por lo bien recibidas que son todas las iniciativas que se toman en prevención, tanto del de la más alta dirección como a todos los trabajadores. Es un placer poder trabajar con este apoyo de todas las partes, pero somos muy ambiciosos. En Viamed, desde todo el mundo es muy ambicioso y queremos mejorar continuamente en esto, que la implicación y que la colaboración del primero al último de los trabajadores de cada centro, pues que cada día vaya más, que interrelacionemos más y que la información fluya en uno y otro sentido sobre acciones que se toman y sobre propuestas de mejoras que muchas veces pues, pueden hacer los trabajadores de cualquier departamento, que como son los que están en el día a día de la batalla, digamos, de la realización de las tareas, pues la información y el feedback que recibimos de ellos es muy importante. Durante este año, como resumen de las acciones fundamentales, la primera de ellas ha sido la unificación del servicio de prevención ajeno que teníamos en los diferentes centros en un único proveedor, ampliando además con esta unificación los servicios y las coberturas que teníamos contratadas. Hemos revisado, unificado y elaborado procedimientos estándar para todos los centros, procedimientos corporativos, de aquellas acciones más importantes como la identificación de peligros, la investigación de accidentes, etc. Hemos hecho campañas y vamos a continuar haciéndolas sobre aquellos riesgos o bien más recurrentes o potencialmente más peligrosos, como por ejemplo la movilización de pacientes, el riesgo biológico, el protocolo de aislamiento, la higiene de manos y esta última de cuida tu cuerpo, que esta bolsita, la bolsa frío-calor, el regalo, es uno de los pasos que hemos dado en esta campaña. Enviamos las primeras fichas y enviaremos las siguientes en un par de meses, aumentando el nivel de trabajo de los ejercicios. También hemos realizado una exhaustiva inspección de seguridad de cada uno de los centros, teniendo en cuenta tanto instalaciones como equipamientos y proponiendo acciones de mejora en todas aquellas acciones que hemos visto susceptibles de ellos. Se ha realizado y se va a seguir realizando un exhaustivo análisis de la accidentabilidad por centro, estudiando tanto accidentes con baja como sin baja y proponiendo planes de mejora específicos para aquellos centros donde detectamos una más alta accidentabilidad o una accidentabilidad recurrente con algún punto concreto. Pero hoy, sobre todo, quería hablaros de la herramienta, que aunque no es propia de prevención, el de todo Viamed, pero sí que en prevención la estamos usando mucho y la vamos a utilizar más, que es la herramienta para comunicarnos entre nosotros a través del Viamed Information Point, el VIP, que es como sabéis, es la intranet que tenemos, que cada vez que arrancamos el explorador de Internet desde cualquier ordenador de un hospital es la página de inicio que nos sale, y que en ella, en la portada, siempre vamos a tener la sección noticias, donde cada vez que hagamos algo importante y de calado en prevención vais a tener ahí la noticia. Y también tenemos en la página de inicio la pestaña para notificación de riesgos de profesionales. El logo es un avioncito de papel y en él cualquier trabajador puede notificar cualquier situación que entiendan que es susceptible de mejora para la seguridad, ya sea de instalaciones, de equipamiento, de protocolo. Esa propuesta de mejora va a ser estudiada y aquel trabajador que la envíe va a recibir una respuesta por escrito para tener siempre feedback de que es oído, de que es escuchado y de que su propuesta es estudiada. Sea en el sentido positivo o negativo, siempre se va a dar respuesta. Y es importante pues, notificar realmente riesgos que requieran de un estudio. Por ejemplo, una cama que tiene una rueda rota, no vamos a utilizar esta aplicación porque al final es retrasar el procedimiento de arreglo, pues se va a poner el parte de mantenimiento como se venía haciendo. Pero cualquier otro tema de seguridad se va a notificar de aquí. Y luego además en VIP también tenemos una pestaña que es de prevención de riesgos laborales, donde si accedemos vamos a ver que en la página de inicio vamos a tener la gráfica de accidentabilidad, tanto de todo grupo Viamed consolidado, como del estado de cada uno de los centros. Esto se va actualizando mensualmente para que siempre tengamos la información actualizada del mes de todos los accidentes que han ocurrido en los centros.
y tenéis una pestaña con cada una de los diferentes tipos de riesgos económicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, donde está toda la información más importante que entendemos que es de utilidad para vosotros. Igual, si cualquier propuesta de mejora, de ampliación de información, de cosas que sería útil, somos todo oídos, estamos deseando pues, poder colaborar y hacer cosas que sean útiles y que lleguen a todos los trabajadores. Y nada, por último, deciros que tenemos muchas ganas de trabajar para que estas gráficas que vais a ver, que dentro de poco sean 0 en todos los centros y podamos decir que en Viamed tenemos 0 accidentes. Muchas gracias, Javier. Pues vamos ya a presentar a Pilar Jericó, y lo bueno de Pilar es que realmente no necesita presentación y además me ha pedido que no explique que tiene casi 800 artículos publicados, 7 libros, un blog con más de 3 millones de lectores. Sabéis que es referente internacional en temas de liderazgo, de mentalidad para el cambio, temas de no miedo. Y empresaria, escritora, conferenciante, lleva más de 20 años en este mundo y creo que es la persona idónea para hablarnos hoy de un tema que nos preocupa mucho, como es el bienestar emocional en el trabajo. Lo que hemos pedido a Pilar es que nos ayude, que nos dé pistas para afrontar mejor las dificultades habituales en las que nos encontramos en cualquier trabajo. Sí que quería comentar que tenemos la posibilidad de hacer preguntas. Todos los participantes en la parte inferior de vuestra conexión tenéis un apartado de preguntas y respuestas. A medida que durante todo el tiempo de la charla podéis trasladar las preguntas, yo voy a ir anotándolas y cuando Pilar termine su charla ya haremos la sesión de preguntas y respuestas, pero podéis hacerlas llegar en cualquier momento. Así que, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero honor para nosotros, es un privilegio que nos acompañes. Adelante con tu charla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, Paulo, a Javier, todos los organizadores, por tener el privilegio de formar parte del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en Viamed. Así que es todo un honor y vamos a hablar de, que ya lo decía Paulo, la salud tiene un componente más allá del mero cuidado de nuestro cuerpo, que ya es bastante, sino que también tiene una perspectiva diferente, que es de la que vamos a hablar hoy, la parte mental, la parte emocional, cómo influye y qué podemos hacer nosotros para sentirnos mejor en una época además que no ha dejado de ser absolutamente retadora, sobre todo para vuestro sector. Entonces, para ello me gustaría compartir con todos vosotros, con todas vosotras, 5 claves prácticas que podemos hacer en nuestro día a día para sentirnos mejor, para encontrarnos mejor, para ese bienestar que va a ser una de las grandes prioridades que deberíamos de poner o tendríamos que poner en nuestra vida. Entonces, para ello os he preparado una pequeña ponencia que con vuestro permiso la voy a compartir. Aquí está. ¿Se ve, verdad? Vale. Entonces, os invito a que hagamos un recorrido de 5 claves, insisto, prácticas y sobre todo pensando en vuestro sector. Un sector que habéis estado al pie del cañón y seguís al pie del cañón en situaciones no deja de ser retadoras, ¿no? Entonces vamos a ver, la primera de todas. A ver, todos hemos pasado emociones y vosotros habéis pasado emociones intensas, emociones de miedo, de tristeza, de pérdidas, de momentos complicados. Todos lo hemos pasado durante esta pandemia y por supuesto seguimos con ello, que si la guerra, tal, todo esto nos ha ocurrido. ¿Qué tiene que ver el bienestar con las emociones? Tiene que ver muchísimo, muchísimo. Pero fijaos, hay una pequeña trampa, que es que pensar que el bienestar es estar siempre alegres, o estar siempre positivos, o estar siempre... No, el bienestar es estar a gusto, es estar bien con uno mismo. Y para eso hay que normalizar las emociones. Hay emociones que tienen muy poquito marketing, la tristeza, el miedo, y emociones que hemos estado ahí, la frustración, tal. A veces no nos salen las cosas, no hace falta irse a la pandemia, estás con un paciente o con un compañero de trabajo, te equivocas, lo que sea. Eso son frustraciones, son sensaciones incómodas. Lo que es importante para poder sentirnos bien, para ese bienestar, para esa salud emocional, está relacionado sobre todo con lo que estamos hablando, con la gestión de las emociones. Y no podemos gestionar las emociones si no las normalizamos. Es decir, que no decimos, es que esto no es normal. Sí es normal. Es normal a veces estar triste, a veces estar frustrado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque gestionar las emociones pasa por aprender a aceptarlas. Es decir,
Todos tenemos a veces el error, cometemos errores imaginando que el bienestar es como decía, ¿no? Todos positivos, todos contentos. Y no, hay veces que la vida pues no es una línea recta. Hay momentos de picos y hay momentos de desiertos. Estar bien en cada uno de esos instantes significa ser auténtico con lo que hay. Cuando tú lo aceptas es cuando lo gestionas, antes no. Mirad, esto ocurre, me vais a permitir que os cuente una anécdota simpática en mi vida personal, y es que cuando yo vivía en España, estoy en Estados Unidos, bueno, estoy a caballo, pero bueno, en España hace ya unos años teníamos un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos y uno de ellos pues se separa de este grupo, de la novia, ¿no? Y el caso es que pasado un tiempo regresa, le vemos, se viene eufórico, se ha metido en el mundo de la noche, ha conocido chicas, todo entusiasmado, y al cabo de muy poco se va porque había quedado con alguien, claro. Y cuando se marchó, fue muy gracioso porque, claro, le habíamos preguntado, ¿cómo te encuentras? Yo estoy fenomenal, estoy estupendo, ta. Vale. El caso es que se marcha y nos quedamos, los que nos quedamos hablando, y ¿cómo le veis? Decimos, le vemos fatal, está fatal. Porque no puedes superar una dificultad si tú no lo normalizas. Por lo tanto, momentos difíciles, hablemos de ello, lo conversamos y eso forma parte del bienestar. Aceptar para gestionar las emociones. Ese es el primer punto. Claro, este primer punto tiene otro segundo. Una vez que ya lo he hecho, yo tengo que hacer orientarme al aprendizaje. Mirad, las personas tenemos dos tipos de mentalidad. Esto es una investigación preciosa hecha en la Universidad de Columbia por Carol Dweck, ahora está en Stanford, y esta doctora dijo, ¿cómo es posible que personas muy inteligentes tengan dificultades a los cambios, tengan peleas internas consigo mismos, que a priori son muy inteligentes? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que descubrió esta doctora a través de una serie de investigaciones, descubrió que las personas tenemos dos tipos o dos maneras de ver la realidad. Hay una de ellas que es la mentalidad fija, es la que yo soy como soy, yo no cambio, esto es así, yo me peleo con el mundo, etcétera, etcétera. Esta es la rigidez mental, podemos decir. Y luego tenemos la otra forma de ver las cosas, que es la mentalidad hacia el cambio, la mentalidad de crecimiento. Es curioso porque ambas mentalidades están en nosotros. El 100% tenemos mentalidad fija y el 100% tenemos mentalidad de cambio. Pero lo que es interesante es que lo que está vinculado al bienestar en el trabajo y en nuestra vida personal también es estar en el constante aprendizaje, en esa mentalidad de cambio, en el poder desarrollarla. Mira, la mentalidad fija es yo soy como soy, yo no cambio, la culpa es del otro, siempre es por otro, etcétera, etcétera. Desde ahí, ¿qué ocurre? Desde ahí te nace la frustración. Es muy difícil estar en el bienestar si desarrollar el bienestar, si tú estás en el autoboicot constante, es muy complicado. La mentalidad de crecimiento, la mentalidad de cambio es ante un error, ante una dificultad. Yo puedo decir, todavía no lo sé, pero haré lo posible por saberlo, por aprenderlo. Es decir, la mentalidad de cambio y la mentalidad de seguir en este aprendizaje tiene que ver con la curiosidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puedo aprender de los errores? ¿Qué puedo aprender de este compañero? ¿Qué puedo aprender? En esa apertura mental es lo que nos hace sentirnos bien. Las personas que se consideran a sí mismas aprendices eternos se encuentran mucho mejor porque se enfrentan a la vida de una manera diferente. Y esto es curioso porque esto, además, está reflejado muy bien en las investigaciones científicas. Mirad, estos dos dibujos que veis ahí proyectados son dos imágenes que corresponden a una investigación hecha en la universidad aquí en Estados Unidos. Bueno, yo vivo, ya hemos dicho, entre Estados Unidos y España, ¿no? En esta universidad en Wisconsin lo que se hizo fue cablear el cerebro. Se cablea el cerebro y ocurre algo maravilloso. Una persona se equivoca y ¿qué ocurre al cerebro cuando uno se equivoca? Pues es muy interesante. Si tú estás en mentalidad fija, te ocurre una cosa y estás en mentalidad de crecimiento, te ocurre otra. Mirad, cuando tú te equivocas y estás en mentalidad fija, es que yo esto tiene que ser así, toda la culpa es del otro, departamentos, que no sé qué, esa cosa tremenda, ¿verdad? Que caemos ahí, dale que te pego a la cabeza. Lo que le ocurre a tu cerebro, este color verde que veis en la imagen, significa que no le pasa nada. Es decir, no hay conexiones neurales, no hay conexiones neurales. Es decir, a tu cerebro no le pasa nada. Está buscando culpables, pero no está utilizando la oportunidad para el aprendizaje. En cambio, cuando tienes mentalidad de crecimiento y cometes un error, porque es humano, porque todos nos equivocamos, porque es natural equivocarse o que las cosas no te salgan como esperas, cuando lo aceptas, primer punto, pero dices, ¿y qué puedo yo aprender? Estoy en mentalidad de crecimiento.
¿Qué le pasa a tu cerebro? Esto es el paper original, el documento original. Ese color rojo significa que son conexiones neuronales. Estás viendo qué puedo aprender, cómo puedo mejorar, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Eso es lo que nos da la riqueza. Y qué es curioso, mirar, las personas que son capaces de adaptarse al cambio, personas que se encuentran en un bienestar interior muy alto, en el fondo comparten ciertos elementos comunes y uno de ellos es este, es estar constantemente aprendiendo. Mira, por ejemplo, Bill Gates, que es un hombre, bueno, imaginaos, de los grandes millonarios, multimillonarios hecho a sí mismo, él tiene la fama de leer todos los días, todos los días no, pero todas las semanas se lee un nuevo libro. ¿Y por qué se lee nuevo libro? Porque está en la constante aprendizaje. Y eso es lo que nos da fuerza. Por lo tanto, si me tuvierais que decir las claves para el bienestar emocional, aceptamos las emociones como son y las gestionamos. ¿Cómo? Poniéndonos en el lugar del aprendiz. Y acordémonos, todavía no lo sé. Y esto para los que tengáis hijos, compañeros que están en algún problema, lo que sea, acordaos, el poder del todavía. Todavía no lo sé, pero haré todo lo posible por aprenderlo. Ahí está la fuerza de orientarse al aprendizaje. Tercer punto de todos ellos. Claro, todo esto es el aprendizaje, pero hemos vivido, habéis vivido, sobre todo vosotros en el sector sanitario, mucho miedo. Hemos vivido mucho miedo, hemos vivido mucho estrés y lo seguimos viviendo. ¿Qué podemos hacer? Mirad, muy relacionado con el primer punto, el miedo es algo inherente. Yo publiqué hace ya unos cuantos años un libro que se llama No Miedo. Y el miedo, ¿por qué he traído a colación esto? Porque el bienestar está muy relacionado con la forma en que nosotros gestionamos el estrés. El estrés es un tipo de miedo. No podemos vivir sin miedo. Esto solo no se tiene miedo en 3 ocasiones. 1, cuando se le llama de otro modo. 2, cuando tenemos una lesión cerebral. O 3, cuando estamos muertos. Así que si tenemos miedo es porque estamos vivos. Esa es una muy buena noticia. Pero claro, un tipo de miedo sutil, y a veces no tan sutil, es el estrés. El estrés es la angustia. Fíjate lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Eso resta enormemente bienestar, sensación de plenitud. Aunque tengamos miedo, el miedo hay un miedo sano, pero el tóxico es el que nos daña, Yo después de investigar y de trabajar mucho sobre el miedo, lo que he descubierto, queridos amigos y amigas, es que gran parte de los miedos son invenciones de nuestro cerebro. En Estados Unidos, que hacen estudios rarísimos, listaron a un montón de los miedos de la gente, los hicieron un listado, y descubrieron que solo el 8% de nuestros miedos son reales, van a ocurrir, pero el 92% no van a ocurrir y si ocurren, sabremos salir de ellos. Yo os pregunto, vayámonos atrás, 2020, marzo 2020. ¿Qué miedos tuvimos? Es que fue terrible esa parálisis. Y hemos vivido, y habéis vivido, hemos vivido pérdidas, hemos podido perder familiares, hemos podido caer enfermos. Claro que esto ha sido una pandemia y sigue siendo. Pero ¿cuánto miedo hemos vivido extra? ¿Cuánto miedo tóxico hemos vivido? Por lo tanto, gestionar el miedo, aceptarlo, primer punto, aprender de él y reconocerlo y poder vivirlo desde lo que vamos a ver a continuación, es uno de los elementos fundamentales para el bienestar. Mirad, quiero compartir con vosotros una técnica. Es una técnica para lo que estamos hablando del miedo. Mirad, el miedo tiene mucho que ver con el discurso interior. ¿Qué me ocurre? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Lo que va a ocurrir? Etcétera, etcétera. Y hay una regla, que es una regla sencilla, pero es una regla muy poderosa, que yo en los momentos más difíciles de pandemia, yo tuve la pandemia, yo tuve el COVID y bueno, como todos, hemos tenido situaciones difíciles, yo la aplicaba a rajatabla. Es la regla 10-10-10. Cuando tienes que tomar una decisión difícil, tienes que pensar, si yo tomo esta decisión, ¿cuál va a ser el impacto en los próximos 10 minutos de lo que yo haga? En los próximos 10 meses, en los próximos 10 años. 10 minutos, 10 meses, 10 años. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción, el miedo y el estrés es una emoción que está en nuestro cerebro para la supervivencia, pero no tiene esa perspectiva. La forma de reducir el impacto es desde la perspectiva. Trabajar ante una dificultad, a ver, serenidad, respirar, contar hasta 10, hasta 100, darte una vuelta, lo que quieras,
pero aplicar la regla 10-10-10, ¿cuál sería el impacto que yo hago en los próximos 10 minutos? A lo mejor me quedo muy a gusto, digo lo primero que se me ocurre, me quedo a gusto, pero hombre, esto a lo mejor no es lo más adecuado si lo miras hacia atrás en los próximos 10 meses o los próximos 10 años. Por lo tanto, tomar perspectiva es lo que nos ayuda a reducir esa tensión. Por lo tanto, hay muchas herramientas más para el estrés, pero yo me quería quedar con esta porque es la parte más mental, es la parte de acallar, como se dice en el budismo, a la loca de la casa, que es el cerebro y la mente que no para de hablar. Por lo tanto, tercer punto, regla 10-10-10, acepto las emociones, aprendo y pongo especial énfasis en la emoción que es reina y que sigue siendo reina en épocas de pandemia y de incertidumbre, que es el miedo con su versión al estrés. De hecho, el estrés, como yo digo, el estrés solo ocurre en los seres humanos. ¿Por qué? Porque los animales no anticipan hacia adelante o hacia atrás el pasado, el futuro, solo nos pasa a nosotros. Por eso, en la medida que lo controlemos, tomemos distancia, estaremos mejor preparados para sentirnos bien, para ese bienestar en el trabajo del que estamos hablando. Cuarto punto fundamental. Mirad, cuarto punto es rodearnos de personas y actividades que nos recarguen de energía. Mira, la energía, en el fondo, nuestro cerebro, hablo mucho del cerebro porque creo que hay muchísima investigación apasionante que nos da muchas pistas sobre cómo somos, cómo actuamos y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Mira, el cerebro en el fondo son conexiones neuronales. Son conexiones neuronales que están relacionadas con el oxígeno que llega a determinadas zonas de nuestro cerebro y que se activa y se ve cuando se hacen las famosas tomografías del cerebro. Lo que se ha descubierto es que cuando yo estoy en pensamientos negativos, dale vueltas, estoy de una manera ahí constantemente atascado en algo, hay una parte del cerebro, el prefrontal, que está actuando más. Y es donde está conectado con emociones, pues la que digo, el tristeza, el miedo, la angustia, todo eso. En cambio, una forma de reducir este funcionamiento de esta parte, el prefrontal, es con personas, con conversaciones, con actividades que nos recarguen. Es decir, los estiramientos que habéis regalado hoy, movimientos del cuerpo, etcétera. Eso lo que hace es que te coloca en el lugar presente y dejas de darle vueltas, como siempre decimos, a la loca de la casa, que es la mente, que es de donde está gran parte de los sufrimientos y de las dificultades para el ser humano, ¿no? Entonces, actividades que te recarguen de energía. Hay que prestar atención a la energía. Mirad, yo hace unos años, en una conferencia que di, en un taller de trabajo que estuve en Puerto Rico, tuve una enfermedad tropical, un parásito. Y bueno, el caso es que, claro, el parásito da la cara unas semanas después. Y en aquel momento tomé conciencia de la energía. Yo si iba a una reunión no podía hacer otra cosa. La energía es limitada. Y tomé conciencia con esa enfermedad. Pero es curioso que es un concepto que tendríamos que tenerlo todos clarísimo. Si tú, querido amigo o amiga, le dedicas tiempo, pensamiento, conversaciones, te rodeas de gente que está constantemente en temas negativos, tu energía se va para allá. Y es muy difícil que te sientas bien. El bienestar requiere actividades, conversaciones, personas que nos hagan sentirnos bien también. Porque somos animales sociales, porque copiamos, porque imitamos. Por lo tanto, saber escoger, eso es uno de los elementos importantes. Puedes, porque es, yo qué sé, está tu pareja en un muy mal momento y no le nace otra cosa a la conversación en casa o lo que sea. Pero al menos que tú tengas pequeñas escapadas de energía, por ejemplo, oye, pues veo este libro que me alimenta, que me hace sentirme bien, hago deporte, cualquier elemento importante. Y uno de ellos fundamental es aprender a desconectar y el descanso. Es difícil, es imposible poder tener ese do de pecho, esa energía de la que yo estoy hablando, si no desconecto. Si no hay un momento en el que paro y dejo el móvil y dejo de estar leyendo redes o viendo redes sociales. Es muy difícil porque no hacer nada también alimenta el cerebro. Estar tranquilo, descansando, a lo mejor con una musiquita de fondo, pero sin prestarle atención, simplemente descansando. Eso nos nutre, eso nos da fuerza. Eso es algo que tenemos que cuidar y tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la energía, volvemos el bienestar, acepto lo que me ocurre, mis emociones, aprendo, tengo especial atención en el miedo. Y el miedo, luego el miedo y el propósito, que están muy de la mano, luego si queréis lo conversamos. El cuarto punto es rodearnos de personas que nos ayuden, que nos den esa energía, que nos den ese elemento que al final es contagioso y tengo cuidado también a cuidarme yo, a desconectar. Y por último, el quinto punto que quería convertir
quería compartir con vosotros es que la prioridad tiene que ser aprender a cuidarnos. Es una prioridad. No podemos ser extraordinarios profesionales si no nos cuidamos. Seamos médicos, seamos en enfermería, en medicina, en administración, en celadores, en todas las personas que hacéis posible esta empresa fabulosa que, con un propósito tan poderoso que es cuidar, sanar a otras personas. No podemos hacerlo si nosotros no estamos bien con nosotros mismos. Es difícil dar lo mejor de ti frente a un paciente, con un compañero, si no estás bien. Es una prioridad. Hay que buscar, hay que hacernos una agenda, identificar cuáles son las fugas de energía que tú tienes. ¿Dónde está ese agotamiento que te está produciendo? ¿Qué es lo que a ti te ayudaría? Hay que aprender a saber decir no a determinadas cosas para decir sí a otras. Hay que hacer una mirada. No, esto no es baladí, esto no es porque sea el Día Mundial, es que esto es lo que nos ayuda a ser mejores profesionales y ser más felices y estar mejor con nosotros mismos. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestras creencias, con lo que pensamos, tiene que ver con el mundo en el que nos movemos, con lo que nos rodeamos. Y tiene que ver cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Mira, en unos estudios de los años 90 se descubrió que durante 1 minuto de tiempo, nosotros, en silencio, nos hablamos 4.000 palabras deslavazadas, pero hablamos 4.000 palabras al minuto. Es decir, tenemos aquí un charlatán de cuidado. Haceros a la idea de que normalmente de media se lee unas 600 palabras por minuto y tenemos aquí al charlatán de 4.000. Si este charlatán interior no juega a nuestro favor, es muy complicado que podamos sentirnos bien con nosotros mismos. No podemos gestionar bien las emociones si vienen acompañadas con pensamientos que nos están haciendo daño. Significa aceptar lo que vivo, pero también aprender a gestionarlo. Eso es el bienestar. El bienestar no es imaginar que vamos a estar todos en el mundo este de Instagram, de todos felices. No, esa es la neorrealidad. La realidad es la que tenemos en nuestro día a día y en nuestras manos está poder hacerlo. Para ello, a mí me gustaría compartir con vosotros un pequeño cuento. Es un cuento budista, por eso he puesto a este caballero aquí. Es un cuento budista. Dos monjes budistas van de camino al monasterio y tienen unas cuantas horas por delante. En el camino de llegada se encuentran a una señora al lado de un río. Esta señora es una mujer mayor y que no puede cruzar el río pues porque el río ha subido el agua y está que no puede cruzar. Y uno de los monjes, el monje mayor, el que tiene más edad, le ofrece amablemente ayudarle a cruzar. Quiero que le ayude a cruzar. Ay, sí, por favor, muy amable, muchas gracias. Total, que le ayuda a cruzar y sigue, vuelve de nuevo, cruza la orilla y sigue con el otro compañero de nuevo. Le quedan todavía unas 4 horas de andar. Y al cabo de 2 horas, el compañero joven que ha visto lo que ha ocurrido le dice: quería decirle una cosa, maestro. Dice, quiero decirle que cuando lleguemos al monasterio voy a informar de que usted ha tocado a una mujer para cruzar la orilla. Y le dice, sí, es verdad. Dice, pero te iba a decir cuál es la diferencia entre tú y yo. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice que yo he dejado a la mujer hace 2 horas y tú tienes la mujer durante 2 horas en tu cabeza. Porque gran parte a veces de lo que a nosotros nos engancha y nos impide el bienestar, el estar a gusto, el poder dar ese talento que tenemos, esa ilusión, ese optimismo, es precisamente este pensamiento. Aprender a cuidarnos es no solo a nivel corporal, a nivel de cuerpo, sino también nuestras emociones y nuestra mente, lo que pensamos de nosotros mismos, de lo que decimos, de lo que nos machacamos o no. Todo eso está relacionado también con el bienestar. Por lo tanto, ¿cuáles son las 5 claves? 5 claves que he presentado a lo largo de estos minutos. Recordemos, normalizamos emociones, es decir, es lo que hay y yo una vez que lo acepte soy capaz de gestionarlo. Me oriento al aprendizaje, una vez que tengo esto, la curiosidad, cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender, me rodeo de personas que me inspiren y sobre todo el poder del todavía. Todavía no lo sé, pero haré lo posible por saberlo.
el no miedo, el estrés, la regla 10-10-10, es decir, relativizar, aterrizar nuestras preocupaciones, rodearnos de personas, actividades que nos recarguen, cada uno de la medida que pueda, pero siempre teniendo ese objetivo y teniendo en cuenta, por supuesto, el descanso, la desconexión. Y por último, la prioridad de aprender a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestras emociones, pero también a cuidar nuestra mente. Muchísimas gracias de nuevo por estos minutos que he tenido con todos vosotros, con todas vosotras, y si os parece, ahora podemos comentar, conversar y poder seguir ampliando. Gracias de nuevo. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por recordarnos cosas que a veces sabemos más o menos y enseñarnos otras nuevas, porque es importante ponerlas encima de la mesa y dedicar un tiempo a pensarlas y a reflexionar sobre ellas, ¿no? Y por ayudarnos, darnos pistas para poner en orden a la loca de la casa. Me ha encantado lo de la loca de la casa. Abrimos ahora el turno de preguntas. Las preguntas las recibo yo y las voy leyendo para que las conozca todo el mundo, además de Pilar, ¿vale? Así que, por favor, como he comentado antes, podéis en la parte inferior de la pantalla, a través de la aplicación de preguntas y respuestas, ir trasladando las preguntas. La primera pregunta que nos llega, yo creo que es interesante porque refleja muy bien el contexto en el que nos encontramos y en el que nos hemos encontrado, ¿no? Porque habla de cansancio, de una situación, y quizás no tanto de miedo, sino una situación en la que, bueno, todos los profesionales en distintos ámbitos, pero especialmente en el sector sanitario, han tenido que dar todo lo mejor de sí mismos, un esfuerzo muy importante para afrontar una situación de una demanda muy superior a las capacidades que había, y aquí yo creo que esto es generalizado. La pregunta viene de Viamed, pero hablamos del sector sanitario en general, ¿no? ¿Cómo encontrar la motivación? Es la pregunta concreta. ¿Cómo encontrar la motivación y cómo seguir adelante en un momento de cansancio, tanto laboral como personal? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque creo que es muy buena por vuestro sector y por las circunstancias que habéis vivido, ¿no? Yo hace unos meses escribía en El País semanal el concepto de la fatiga pandémica. La fatiga pandémica es ese cansancio producido por la pandemia que no es el estar, pues eso, agotado, el decir ya no puedo más. Y fijaos que lo que yo os he trasladado de estos 5 puntos, en el fondo reflejan las claves de qué es lo que nos ayuda a salir de la fatiga pandémica. Primero, reconocerla, es decir, está ahí, estamos cansados, estáis cansados, cansadas. Y yo creo que no hay que machacarse. O sea, es decir, cuando hablo de normalizar, que lo he puesto en el primer punto, es porque a veces uno se machaca, que yo tendría que estar, yo tendría que... No, no, es lo que hay, es como estamos. Cuando lo aceptas es cuando eres capaz de gestionarlo. Entonces, aceptémoslo. Y un elemento que ayuda mucho es el poco a poco. O sea, no pretender salir de algo que ha sido tan traumático y tan duro para tantas familias y tantos profesionales, como de la noche a la mañana ya estar bien. Esto requiere tiempo, requiere mucho respeto con uno mismo y requiere lo que he dicho en el cuarto punto, que como estamos en el Día Mundial de la Seguridad y Salud, yo no quería hablar de la fatiga pandémica, pero sí que la tenía de fondo, evidentemente porque sé en el sector en el que estáis y he trabajado mucho durante estos 2 últimos años en este sector precisamente. Rodearnos de personas, el sentido del humor, por ejemplo, cuando surge, el empezar a cuidarte, es cuidarte. Tiene que ver con el cuidado personal, con el, venga, hoy voy a hacer esto, un poquito, poco a poco, o sea, no pretender autoexigirnos muchísimo más porque cada uno va a dar hasta donde va a poder dar. Y un elemento que ayuda también es el propósito, recuperar el propósito. Es decir, estáis en un sector que tiene un propósito muy poderoso, que es cuidar, sanar a otras personas. El propósito, para mí personalmente, ha sido reconectar con el propósito, es decir, el para qué hago yo lo que hago, por qué yo me metí en el sector sanitario, por qué hice esto. O sea, recordarlo no solo por ganar un dinero, una nómina, o por, bueno, por la nómina, por llegar a fin de mes, sino por pensar en el impacto que tiene en terceros.
cuando uno piensa en el propósito, en su propósito personal, que puede ser pues, por mi familia, por mis pacientes, por mis compañeros, por lo que sea, cuando uno piensa más allá de uno mismo, ¿qué ocurre? Que hay algo mágico que nos sucede y es que vamos recuperando poco a poco la motivación, poco a poco. Los momentos difíciles son momentos muy importantes de recuperar el para qué hemos hecho esto. Así que yo, por ejemplo, antes que hablaba de las redes, yo dediqué un mes entero en enero de este año a hablar del propósito en Instagram, dando un montón de herramientas y de claves de investigaciones, porque para mí ha sido lo que más me ha ayudado, de las cosas que más me han ayudado a poder transitar la fatiga pandémica. Por ejemplo, aún no estando en el sector sanitario, pero por otros motivos personales, a mí es los elementos que más me han ayudado. Perfecto, bueno, nos van llegando más preguntas. Voy a ir seleccionando porque tenemos bastantes. A ver, hay otra que es a nivel de gestión de equipos de trabajo. ¿Qué herramientas y habilidades habría que potenciar de todas las personas que tienen personas a su cargo? Muy bien, muchas gracias. Y hay otra muy similar, mira, las hago las dos a la vez porque es cómo podemos motivar a los equipos desde el buen trabajo. Ok. Pues muy bueno, me encanta todo lo que tiene que ver además con liderazgo. Mirar, hay una fórmula sencillita para no extenderme demasiado. Mirar, yo hablo del liderazgo que es efectivo a través de un triángulo. Imaginar un triángulo, ¿ok? Cada punta del triángulo representa un elemento que ayuda a motivar a nuestros equipos, a comprometerles, a desarrollar el talento de nuestra gente, ¿no? Primero es que quede claro, que cada persona sepa qué se espera de ellos. No solo el qué, sino el cómo, el para qué, otra vez el propósito. El líder tiene la fuerza de, a través de su comunicación, explicar el para qué hacemos lo que hacemos. Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Una vez más. Entonces, claridad. ¿Qué se espera de la persona? El cómo, no solo el qué en resultados, sino el cómo lo tiene que conseguir y, por supuesto, el para qué lo va a hacer, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto importante, haz sentir útil a tu gente. Es muy difícil conseguir motivar a la gente si alguien cree que puede hacer muchas más cosas, pero se encuentra con un techo de cristal o un hormigón armado, o tu jefe no te da esas oportunidades o la organización. Por lo tanto, brindar oportunidades para que las personas desarrollen el talento es uno de los elementos que también hacen bienestar en los equipos, bienestar. Es decir, ayudar a que las personas puedan poner todo el talento. Por ejemplo, una cosa que daña muchísimo es el micromanagement, ¿vale? O sea, entrar en el delega, hombre, delega. Hay que aprender a delegar, si no es que es muy difícil que crezcamos y que haya bienestar, porque además el que lo sufre peor es el que no delega, o sea, es tremendo. Por lo tanto, evitemos micromanagement y significa hacer útil a nuestra gente, que se sientan útiles. Tercera estrella, ya he dicho que es un triángulo, hacer sentir importante, la escucha, escuchas de verdad. No escucha mientras te estás yendo para acá, con el móvil, no, escucha, hazle sentir, pregúntale. Momentos de COVID, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo está menganito? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te encuentras? Tal, que realmente te importe. Yo he conocido líderes en el sector vuestro extraordinarios que tenían en la mente todo lo que le pasaba a cada persona, desde la cercanía, desde el cuidado. Y en el corazón del modelo, del triángulo, ser ejemplo, valores. Nadie es perfecto, no hay ningún líder perfecto, somos humanos. Pero hombre, dentro de lo que tú puedas, hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Por lo tanto, yo destacaría estos tres elementos con el corazón en medio. Qué importante. Nos estamos pasando del tiempo y pero si no te parece mucho abuso, haría otra pregunta más. Yo estoy encantada. Es más por además, vosotros que por mí. Para mí son mis casi 2 de la tarde, o sea que estoy fenomenal. Bueno, es que para nosotros es un lujo y además me hace gracia cómo viene esta pregunta, porque la voy a leer literal, que es, ¿crees que el burnout, el médico quemado, tiene solución? Bueno, oye, muy buena pregunta. Mira, hay cuestiones de burnout que requieren ayuda de especialistas, ¿eh? O sea, yo creo que hay temas de salud, mental que requieren de especialistas y además incluso, ya sabéis, yo soy economista de formación, pero ya sabéis que incluso en la psicología no todos los psicólogos pueden atender en el mundo sanitario, tienes que tener una especialización, ¿no? Por lo tanto, hay casos de burnout en médicos y en sanitarios en general que hay que ser abordados por un profesional. Por lo tanto, habría que ver el grado.
Cuando estamos hablando de un burnout más liviano, vuelve a tener elementos parecidos a la fatiga pandémica, vuelve a tener elementos parecidos. Yo he observado desde la observación del ser humano, en el mundo laboral hablo, he encontrado personas que han tenido un burnout, no hablo del mundo sanitario ahora, hablo del mundo de otro tipo de sectores, que a veces las personas, me vais a permitir, por eso lo he puesto en la conferencia, tenemos dificultades para parar, para desconectar. Y al final estamos presas del burnout. ¿Y el por qué no paramos? Eso es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Y esto es el síndrome del hámster, que estás corriendo en una rueda pero no llegas a ningún lado, ¿no? Al final yo lo que me he dado cuenta es que a veces la sobreactividad, no hablo de la actividad de trabajo que todos tenemos mil cosas, sino esa sobreactividad que uno además se mete en ella, tiene que ver con aspectos de negación, tiene que ver con cosas que están en tu vida que no quieres atender. Yo he visto muchas personas que no quieren volver a casa y tienen mucho trabajo, pero en el fondo es porque no quieren ver algo que está ocurriendo. Eso, en el plano profesional personal, también ocurre. Hay personas que están todo el día corriendo, pero para llegar a algo, o para olvidar, o para huir de algo. Al final se genera el burnout. Burnout leve, hablo. Luego ya cuando la cosa se complica, por supuesto que hay casos que son muchísimo más complicados y en la pandemia se han visto mucho burnout por motivos exógenos y más que justificables, evidentemente. Yo hablo de los que están en nuestras manos, no hablo de los que hacen falta ya un poco más de ayuda profesional, ¿no? Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Ahora ya sí tenemos que ir terminando y con verdadera pena a mí hay bastantes preguntas que se nos han quedado sin contestar, así que lo que me queda claro es que vamos a tener que invitarte a una segunda charla para poder abordar todo lo que se plantea y para también comentar que esta charla la estamos grabando porque la actividad en los hospitales no para. Ahora mismo tenemos personas en quirófano, en urgencias, en distintas áreas que tenían mucho interés también en participar, pero su horario se lo impedía. Lo vamos a grabar para que lo puedan ver en otro momento y para que los que estamos aquí lo podamos repasar, porque yo creo que son de estas charlas que viene bien escuchar más de una vez para ir procesándolo. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que han participado a través de esta charla y a través de otras actividades en esta celebración del Día Mundial de Seguridad y de Salud en el Trabajo, que queremos, bueno, hacemos la campaña realmente como un homenaje, ¿no?, a las personas que trabajan con nosotros. Así que mil gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y muchas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Gracias. Hasta luego.